Mi nombre es Micaela Goldenberg y les voy a hablar y analizar sobre el libro La Metamorfosis, una de las obras escritas por Franz Kafka. Este proyecto forma parte de Lengua y Literatura A del Bachillerato Internacional. Para comenzar, les voy a hablar sobre el autor. Luego hablaré de la estructura, a continuación hablaré de la temática de la obra y sus interpretaciones, y por último haré una breve conclusión. Como introducción empezaré a hablar de Franz Kafka, autor de esta obra. Kafka nació el 3 de junio de 1883 en Praga y murió el 3 de julio de 1924 en Austria. Sus padres fueron Hermann Kafka, quien vivió desde el 1852 al 1931, y Julie Lowy, quien vivió desde el 1856 al 1934. Kafka se formó en un ambiente cultural alemán. Su padre fue una figura dominante cuya influencia impactó la obra de su hijo y, según Kafka, agobió su existencia. Marcó la pauta de su educación obligándolo a estudiar Derecho. En la Facultad de Derecho conoció a Max Brod, su gran y famoso amigo, conocido hoy en día. Tuvo dos hermanos que murieron en su infancia y tres hermanas que estuvieron en los campos de concentración del nazismo. La conflictiva relación con su padre hicieron de él un hombre inseguro y acomplejado. En 1912, Kafka tomó conciencia de ser escritor. Su famosa obra, La Metamorfosis, fue publicada en 1915. Es uno de los libros más famosos de Kafka. Se trata de una novela que nos relata de la vida de cómo un ser humano llamado Gregorio cambia de un día para el otro, convirtiéndose en un insecto. Esta novela nos habla de la vida de un individuo frente a la sociedad, en este caso frente a su familia. Se dice que esta obra está reflejada según cómo se sentía Kafka con su familia. Nos muestra el profundo dolor humano, el desprecio de su condición a través de su propio sufrimiento y de su sentimiento de exilio frente a la vida y a la sociedad. Kafka tuvo varias novias, pero la más importante fue Felice Bauer. En 1917 se le designa una tuberculosis, por lo que tuvo que estar internado en varias ocasiones y le causó la muerte en 1924. Antes de que Franz muriera, le pidió a Max Brod que destruyera sus obras no publicadas, pero por fortuna Brod no cumplió esto. La Metamorfosis está considerada como una de las obras más influyentes de la literatura universal. De hecho, el término kafkiano ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario popular con una rápida imposición en nuestro mundo cotidiano debido a la originalidad del pensamiento. Este término se lo utiliza para describir situaciones insólitas por lo absurdas y angustiosas como la situación que aparece en la Metamorfosis. Kafka ha tenido mucha influencia en los escritores existencialistas franceses, Albert Camus y Jean-Paul Sartre, y también en los sudamericanos Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, sobre todo por su influencia en la literatura conocida como realismo mágico, ya que introduce elementos mágicos de una manera natural sin que el lector se lo cuestione. De la estructura es muy importante resaltar la estructura interna, el lenguaje y el estilo, el narrador, el espacio y el tiempo y los personajes. Primero voy a comenzar hablándole de la estructura interna. La metamorfosis está dividida en tres partes: la introducción, el nudo y el desenlace. La primera parte es desde el comienzo del libro hasta cuando Gregor es obligado a entrar a su cuarto por su padre tras haber perseguido a su gerente. Esta es la introducción, aunque parezca el conflicto. La segunda parte es el nudo, donde se describe cómo los personajes se van adaptando a esta transformación de Gregorio. Y el desenlace es la muerte de Gregorio, donde se resuelve el gran conflicto que estaba teniendo la familia. La obra comienza en lo que se llama in media res. Es una técnica literaria donde la narración comienza en la mitad de la historia en vez de en el comienzo de la misma. Cuando Grigor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Acá lo podemos ver en la primera frase de la obra. Se puede decir que esta narración, que esta historia comienza en media res porque nos describe ya con Gregor Samsa convertido en ese monstruoso insecto. No empieza desde el principio diciendo quién es Gregor Samsa. Pero para la comprensión del lector, en varios momentos del libro, el autor vuelve al pasado para describir un poco cómo era la vida de Gregor antes de esta transformación. El estilo que Kafka utiliza es el directo,
y objetivo con un lenguaje sencillo, pero con la capacidad de confundir al lector con él y hacerlo reflexionar sobre todo. El relato indica que hablamos de un narrador en tercera persona omnisciente, que adopta el punto de vista de Gregorio, de modo que nos encontramos con una focalización interna. En la obra podemos ver la realidad a través de Gregorio, el dolor que sufre, la angustia, la soledad, pero también podemos saber lo que piensa el resto de los personajes. El libro transcurre únicamente en la casa de Gregorio Samsa, principalmente en su habitación, al ser el protagonista y estar encerrado todo el tiempo en ella. Este encerramiento nos transmite una incomunicación de la familia, y no solo eso, sino que también nos transmite el modo de cómo hace la familia para hacer o creer que Gregor no existe por un par de horas hasta el abrir de la puerta de su habitación. Principalmente las puertas son las que nos demuestran esta incomunicación en la familia. El tiempo de la narración ocupa 3 meses, entre noviembre y marzo, es decir, entre el final del otoño y el principio de la primavera. El otoño-invierno representa la falta de colores y en esta ocasión refleja el tiempo gris de la familia cuando Gregor está convertido en este insecto. Y la familia está sufriendo por esta transformación. Pero luego, con la muerte de Gregor, aparece la primavera, aparece el color. Esto nos demuestra que vuelve el color para la familia y que se terminaron todos sus problemas con esta muerte. Los personajes principales son Gregorio Samsa, Grete Samsa, la madre de Gregorio y el padre. Y los personajes secundarios son los 3 huéspedes, el gerente y las 3 criadas. El personaje principal es Gregorio, al que le transcurre esta transformación trágica. La hermana de Gregorio, Grete, es la única que lo acompañó en esta transformación, pero luego se termina hartando de él. La madre se demuestra sensible y con ganas de ver a su hijo, pero la familia se lo impedía. Y el padre se muestra un señor fuerte e insensible que no se preocupa por su hijo, en todo caso se pone a la defensiva cada vez que lo ve. Los 3 huéspedes actúan como uno solo. El gerente se demuestra una persona representante del poder capitalista y las 3 criadas se muestran poco en la obra. Los temas más importantes de la obra son la soledad, la culpabilidad, la metamorfosis entre el sueño y la realidad y la muerte. La soledad es un tema muy tratado en este libro. Según el diccionario, la soledad es una circunstancia de estar solo o sin compañía que atrae sentimientos de tristeza, es decir, implica falta de contacto con otras personas. La soledad es presentada en la metamorfosis a través del aislamiento de Gregor que le hace la familia. Durante toda la novela, Gregorio tiene que afrontar su tragedia solo y aislado del resto del mundo. La soledad es una de las razones la cual llevó a Gregor a la muerte. La culpabilidad. El sentimiento de culpa también se ve a lo largo de la novela. Gregor se siente culpable de no poder mantener más a su familia económicamente y principalmente se siente culpable por la transformación trágica que sufrió. Esta culpa que siente Gregor es causada por la manera en que lo tratan, especialmente por la manera en que lo trata el padre. La metamorfosis. La definición de metamorfosis es una transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo su forma, sino también sus funciones y su modo de vida. En el libro hay una transformación física concreta en la que Gregorio pasa de ser un ser humano a convertirse en un insecto al que lo imaginamos como una cucaracha. Pero también podemos encontrar una metamorfosis simbólica en la que cambia la familia en la manera de tratar a Gregor desde el comienzo del libro hasta el final. Entre el sueño y la realidad. Desde la primera frase del libro, Kafka juega con la ambigüedad de la realidad y del sueño. Cuando despertó una mañana tras un sueño intranquilo, Gregor Samsa se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Al comienzo, Gregor piensa que estaba en una pesadilla y que en cualquier momento iba a despertar, pero luego se da cuenta de que no. Se da cuenta de que estaba en la pesadilla de la realidad. La muerte. Para la familia la muerte representa la felicidad y la finalidad de sus problemas. Con la muerte de Gregor estaban liberados. Sacaron un peso de encima que llevaban hace meses. Existen muchas interpretaciones para la metamorfosis, pero yo voy a mencionar las las 3 que me parecieron más importantes para mí. Kafka reflejaba la culpabilidad en Gregor, lo que él sentía de ella con su vida, la culpabilidad
de existir. Kafka sentía que no era suficiente para su padre, que no tenía el nivel que tenía él, y eso lo hacía sentir todavía más culpable por no llegar a ser como era él. También Kafka se sentía aislado, ya que los alemanes no lo aceptaban por ser judío y los judíos checos no lo aceptaban por adaptarse a las culturas o al idioma alemán. Y por último, a esta metamorfosis la podemos ver como es el cambio de un ser humano con otro, cuando a este le pasa algo impactante en su vida. Se puede ver a través del libro el egoísmo que tiene el ser humano con el otro. En conclusión, Kafka ha tenido muchos problemas en su infancia y a lo largo de su vida, lo que lo llevaron a escribir La Metamorfosis, reflejando toda su historia personal y mezclándola con su imaginación y creatividad. Hay muchas maneras de interpretar la obra y cada uno tiene la suya personal. Cada uno debe crear su propia interpretación, pero atendiendo a ciertas claves que el escritor puso en el libro. Para mí, la transformación que sufre Gregorio es una metáfora que corresponde a la infancia del autor. Kafka nos demuestra a través del libro que la muerte a veces es el mejor favor que puede satisfacer a la convivencia de un grupo social, en este caso de la familia de Gregor. Muchas gracias.